Dudley Dursley. Dudley es una gran población del condado de las Tierras Medias Occidentales y en la región de las Tierras Medias Occidentales de Inglaterra en el Reino Unido. Dudley ha sido una villa desde la época medieval. El nombre significa claro de Dud en inglés antiguo. Originalmente escrita Dud y posteriormente Dude, era el nombre que se le daba a una persona del área urbana que no sabía mucho de la vida en el campo. Dude o Dude es una palabra usada mayormente por estadounidenses, pero puede que haya tenido sus orígenes del irlandés. De hecho, la palabra dude, cebado, es un término despectivo para nombrar a una persona que carece de inteligencia. Y asimismo, cebado, según la RAE, es dicho de una fiera que por haber probado carne humana es más temible. Luego podemos entender el nombre de Dudley como temible y falto de inteligencia, y si le añadimos el apellido Dursley, que significa opulencia, podemos entender que Dudley Dursley significa temible por su opulencia y falto de inteligencia. La personalidad de Dudley es como la de su padre, un narcisista empoderado, y su percepción de la realidad está filtrada por el procesamiento emocional de sus facetas cognitivas en clara oscilación negativa. Dudley era el producto de todas aquellas catastróficas y terribles formas de gestión emocional y de desarrollo de la identidad personal que heredaba de sus padres. En él se definieron los anhelos de Petunia, otorgándole una opulencia excesiva y la necesidad de definir, por parte de Vernon, su propia autoimagen, también con la opulencia excesiva. Así, Dudley no era querido, sino que era utilizado como un medio, en Petunia, de reforzar su seguridad, en Vernon, de reforzar su ego. El bienestar de Dudley era el bienestar de la seguridad para Petunia y del bienestar de su propia autoimagen para Vernon. Dudley, así, no podía sentir más que el afecto y el cariño familiar a través de los objetos, las comodidades, y que todo lo ajeno a ello era horrendo. Estaba desarrollándose en Dudley la misma concepción del mundo en la que Vernon se había desarrollado, la que Petunia anhelaba. Así, Dudley es exactamente el resultado de sus padres. En Harry, Dudley definía, en primer lugar, la transferencia aversiva que sus padres definían en él para con Harry. En segundo lugar, y con el paso del tiempo, el factor extraño al que poder tratar abusivamente, ya que es un elemento hostil a aniquilar y expulsar de sus vidas. Y en tercer lugar, la incoherencia de su existencia, ajena a todo lujo y comodidad, que hacían en Dudley resquebrajarse los moldes de su personalidad en construcción. ¿Por qué Harry no tiene regalos y comodidades?, oía en su interior. Eso hacía que en el niño Dudley se definiese la percepción del factor extraño, que frente a la transferencia de sus padres ejercían en él, se volvía hostil y era una existencia que había que alejar o exterminar, despreciar y maltratar por su condición de distinción de su colectivo familiar. Al final, cuando Harry fue a Hogwarts obteniendo lo que merecía, Petunia sintió un gran alivio en ver que la niña desatendida por ella misma, que veía en Harry, al final tenía lo que merecía, que a su vez, el factor extraño y que era origen, por ser hijo de su hermana, de lo que generó su aflicción, principalmente en su adolescencia, quizá también en su infancia, se alejaba de la comodidad de la que estaban rodeados, pudiendo sentir la alarma del cerebro reptiliano apagarse y volver a estados de tranquilidad que hacía mucho no tenían, hallando zonas de falsa seguridad por la concepción que tenían de la realidad. Vernon, a su vez, sintió gran alivio por poder ver alejado ese factor externo que desestabilizaba toda la comodidad en la que se había desarrollado durante toda su vida. Su alarma también se apagó y pudo vivir con una tranquilidad con la que hacía mucho que no vivía. Dudley pudo seguir su existencia sin factores externos a los que hostigar, expulsar o exterminar. Su existencia seguía exactamente los pasos de Vernon. Su desarrollo sería, al final, la recreación de su propia autoimagen. Pero, en su desarrollo había un factor extraño que Vernon nunca tuvo en la formación de su identidad: Harry. Así pues, ¿cómo acabaría Dudley durante el desarrollo y la formación de su identidad, con Harry cerca de él, aún solamente durante las vacaciones de verano? Además, Dudley había sido criado con Harry como factor extraño a su lado, cosa que jamás vivió Vernon. Su identidad, pues,
con una crianza similar o idéntica a la de Vernon, corría el peligro de ser distinta a la que Petunia y Vernon esperaban. De todos modos, en ese punto, la familia Dursley, aliviada por la marcha de Harry, pudo recrearse con tranquilidad y sin peligro alguno, interno o externo, en la comodidad de su hogar, sin afrontar en absoluto ningún tipo de problema conductual evidenciado al sacarlos de su zona de confort. Una falsa ilusión de felicidad, un velo semitransparente que ocultaba un horror interno, velo que era arrancado frente a la presencia de Harry, ahora durante las vacaciones de verano, las cuales temían enormemente. Espero que el vídeo haya sido de agrado y que pueda aportar información interesante. Muchas gracias por la atención. Un saludo cordial.